Bienvenidos a Ver del Monje, el hogar de las historias que inspiran, que transmiten una energía vital positiva, y que también invitan a la reflexión más profunda. La nieve comenzaba a caer con más fuerza cuando el reloj marcaba casi las 9 de la noche. El cielo de Cantabria parecía cubierto por un velo blanco y helado. Las farolas a lo largo de la sierra de Peña Sagra proyectaban una luz amarilla débil, que poco a poco se desvanecía entre la tormenta de nieve que se aproximaba. En el tercer piso del Centro Geológico Regional, los técnicos seguían concentrados frente a una serie de pantallas de monitoreo, donde pequeños puntos luminosos representaban la ubicación de los ingenieros que trabajaban en el campo. Entre esos puntos, un símbolo rojo con la etiqueta R. Muñoz del equipo 4B se detuvo de repente. Al principio nadie lo notó. Las señales de la montaña solían fallar, especialmente con un clima tan adverso. Pero luego el punto rojo parpadeó unas cuantas veces, se quedó inmóvil. Y desapareció por completo. Espera, se ha perdido la señal del señor Rafael, dijo la joven técnica Laura, con un tono de preocupación. Amplió el mapa en la pantalla e introdujo un comando para rastrear la última señal registrada. Los números aparecieron fríos y precisos: 43 grados 11, norte, 4 grados 34, oeste, una zona llamada Colina de la Capilla del Silencio, donde hacía años existía una antigua capilla abandonada. El jefe de turno, Fernando Ortega, se acercó y miró por encima de su hombro. Puede que solo haya perdido cobertura. En esa zona es algo habitual, dijo, aunque con cierta duda en la voz. Rafael Muñoz no era un hombre descuidado. Con más de 30 años de experiencia como ingeniero geólogo, era conocido por su prudencia casi obsesiva. Laura guardó silencio. Lo había visto algunas veces cuando le entregaba los datos, un hombre de cabello entrecano, con una mirada fría y distante, como si su mente aún permaneciera enterrada entre las capas profundas de la montaña. No podía imaginarlo deteniéndose sin avisar al centro. ¿Cuánto tiempo ha pasado?, preguntó Fernando. 17 minutos desde que se perdió la señal, respondió Laura sin apartar la vista de la pantalla. Intenté reconectarlo a través del satélite auxiliar, pero no hay respuesta. Afuera, el viento rugía con fuerza. La nieve golpeaba los cristales con un sonido áspero, como arena chocando contra el metal. La temperatura descendía rápidamente, por debajo de los 10 grados bajo cero. Laura se estremeció. Fernando permaneció en silencio unos segundos. Luego dijo: registra las coordenadas finales. Envía un informe de emergencia, pero nadie podrá subir allí esta noche. La tormenta durará hasta el amanecer. Laura obedeció, aunque sus manos temblaban ligeramente. Cuando el nombre Capilla del Silencio apareció claramente en la pantalla, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ese lugar no figuraba en ninguna de las rutas del proyecto. Según el mapa geológico, solo era una colina árida, perdida entre riscos. Él no tenía ningún motivo para estar allí. Susurró. Fernando no respondió. Miró el reloj. Luego dirigió la vista hacia la ventana empañada. El viento soplaba más fuerte. Las luces del patio parpadeaban sin cesar. Una sensación de inquietud se extendió por la sala, aunque nadie la expresó. En una esquina, la impresora automática comenzó a expulsar una hoja con los últimos datos del equipo 4B, temperatura, presión, vibraciones del terreno. Todo parecía normal, hasta que la columna final se detuvo bruscamente a las 8:57. Después, solo un espacio en blanco. Laura tomó la hoja y sintió un nudo en la garganta.
En su mente apareció la imagen de un hombre sentado en su vehículo bajo la nieve, con las manos aferradas al volante, la luz del tablero reflejándose en su rostro cansado. Sacudió la cabeza para alejar esa idea, pero la sensación persistió. Intentó una última vez. Introdujo de nuevo el código de señal, esperando que aquel punto rojo volviera a encenderse. Pero la pantalla solo devolvía el brillo frío y azul de un silencio helado. Fernando se acercó y le puso una mano en el hombro. Ve a descansar, Laura. Mañana, cuando despeje, el equipo de rescate saldrá. Con suerte, él mismo encontrará el camino de regreso. Laura asintió, pero no se movió. Volvió a mirar el mapa. Toda la zona norte de la Sierra de Peña Sagra era ahora solo una masa gris. Sin señales, sin movimiento, sin más sonido que el golpe del viento contra el vidrio. Él me dijo una vez, murmuró, que no creía en las coincidencias. Que si algo ocurre, siempre hay una razón. Fernando suspiró, quizá esta vez. La razón sea simplemente la nieve. La sala volvió a sumirse en silencio. El segundero del reloj marcaba su ritmo seco y monótono. La luz de las pantallas se reflejaba en una taza de café frío, formando un halo opaco. Como el ojo de alguien que se queda dormido, Laura cerró el registro y escribió la última línea. Señal perdida a las 8:57. Última ubicación, Capilla del Silencio, estado desconocido. Dejó el bolígrafo, miró por la ventana. En la oscuridad, entre la nieve densa, las antenas cubiertas de hielo se alzaban inmóviles como cruces en un cementerio. En algún lugar, perdido en aquel océano blanco, un hombre había dejado de emitir señal, y nadie sabía si, en esa noche tan fría que hasta el aliento se congelaba, seguía vivo. O si solo quedaba un punto rojo apagado para siempre en el mapa. El viento siguió silbando entre las rendijas, trayendo consigo un frío que se infiltraba en cada rincón del centro. Las últimas luces se extinguieron entre la tormenta blanca, solo quedó el silencio. Un silencio tan profundo que podía escucharse el sonido de la nieve al caer. Antes de aquel viaje, Rafael Muñoz seguía siendo un hombre de cifras, de sedimentos y estratos. Toda su vida había estado ligada a los mapas geológicos, a las capas de tierra antigua que contaban la historia de millones de años sin necesidad de oración alguna. A los 57 años, conocía de memoria la forma de leer las vibraciones del subsuelo, de medir el más mínimo movimiento geológico. Pero ya no sabía leer las oraciones. 7 años atrás, durante una inspección en primavera, su esposa, Elena, fue arrastrada por un deslizamiento de tierra mientras lo ayudaba a revisar las capas rocosas en la ladera de una montaña. Cuando la encontraron, solo quedaba su bufanda enganchada en una rama de pino. Desde aquel día, Rafael no volvió a ir a la iglesia, ni a santiguarse antes de cada viaje. Decía que Dios se había dormido cuando la tierra se abrió, y que no quería despertarlo nunca más. Su casa, en las afueras de Reynosa, era pequeña, ordenada y fría. Los mapas geológicos estaban alineados en las paredes, intercalados con algunas fotos antiguas de su esposa y de su única hija, Lucía. Ahora de 24 años, enfermera en el hospital de la ciudad. Cada vez que Lucía volvía a casa, encontraba a su padre sentado frente al escritorio, con las gafas puestas, absorto ante la pantalla, rodeado de una taza de café frío y papeles llenos de símbolos y anotaciones. Aquella mañana, el cielo estaba gris opaco, y el frío se filtraba por las rendijas de las ventanas. Rafael guardó los instrumentos de medición en el maletero del coche, el GPS, la antena auxiliar, el transmisor de respaldo, la brújula, y su viejo cuaderno de cuero gastado,
el único objeto que aún conservaba de los días en que viajaba con Elena, Lucía salió al umbral, envuelta en un suéter azul, y lo observó desde el balcón. Su sonrisa tenía un matiz de tristeza. «Papá, en estas montañas suele haber tormentas este mes. Si pierdes la comunicación, rezaré por ti». Rafael levantó la vista, esbozando apenas una mueca. Las oraciones no reemplazan un transmisor. «Hija», Lucía sonrió levemente, pero sus ojos no sonreían. Lo miró unos segundos más, como si quisiera decir algo, y luego guardó silencio. Cuando Rafael subió al coche, alcanzó a verla reflejada en el espejo retrovisor, inmóvil, con las manos apretando los bordes del suéter, mientras los primeros copos de nieve caían sobre su cabello negro. La camioneta arrancó, el motor rugió ronco en el aire húmedo. Rafael encendió la radio. Una voz femenina entonaba Ave María, la melodía que tanto le gustaba a Elena. Se detuvo un instante, bajó el volumen, y finalmente apagó el aparato. El silencio llenó el vehículo, roto solo por el viento que golpeaba los cristales, el camino hacia el norte. Rumbo a la cordillera de Peña Sagra, se retorcía blanco entre la niebla y la nieve. En el trayecto, Rafael se detuvo en una pequeña gasolinera cerca de Puente Nansa para comprar combustible y café. El anciano encargado le preguntó, ¿otra vez hacia esa zona? Dicen que esta noche nevará fuerte. Rafael respondió escuetamente, es trabajo. La tierra no espera al buen tiempo, sonrió, pero por dentro sentía un frío más hondo. Conocía bien esas montañas, abruptas, solitarias, las mismas que habían devorado a la mujer que amaba. Y aún así, cada vez que surgía una nueva expedición, elegía ese mismo lugar. Tal vez era costumbre. O quizá una forma de castigo que él mismo se imponía. Al mediodía, la nieve empezó a caer más espesa. Las ramas de los pinos se rompían bajo el peso y bloqueaban el sendero. Rafael tuvo que detenerse y limpiar el paso. Su aliento se transformaba en vapor blanco, las manos entumecidas por el frío. Cada vez que se agachaba, el dolor en la espalda se hacía más agudo, una señal de la edad que él fingía ignorar. Cuando abrió la fiambrera que Lucía le había preparado, cayó un pequeño papel doblado. Papá, si alguna vez sientes miedo, prueba a cerrar los ojos y decir, Elena, no me dejes atrás. Yo sé que mamá aún puede oírte. Rafael frunció el ceño al leerlo. Arrugó el papel y lo metió en el bolsillo del abrigo. Niña ingenua, murmuró. Pero durante el resto del camino, su mano permaneció dentro del bolsillo, rozando el papel arrugado. Cuando el sol se ocultó tras la montaña, el paisaje se tiñó de una luz azul grisácea, extraña. Rafael se detuvo en un paso estrecho. A lo lejos ya podía distinguir la colina desolada donde el mapa marcaba Capilla del Silencio. Capilla del Silencio. Según los registros geológicos, la zona estaba llena de cuevas naturales, perfectas para instalar los sensores sísmicos. Bajó del vehículo, el viento le azotó el rostro. La nieve le quemó las mejillas. A poca distancia, una silueta de piedra emergía entre la neblina, los restos de un muro. Lo que quedaba de la vieja capilla. Rafael permaneció inmóvil unos segundos. Según contaban los lugareños, aquel lugar servía antaño para orar cuando la nieve impedía subir al templo principal. Después de un incendio, fue abandonado. Solo quedó una campana rota colgando de un marco de madera ennegrecida. Encendió los faros, tomó la brújula y los instrumentos de medición, y comenzó a trabajar como de costumbre. Cada movimiento era preciso, metódico, frío, muy propio de Rafael Muñoz.
Pero al clavar la segunda estaca del marcador, escuchó un sonido leve en la distancia, un tintineo metálico, como el de una campana mecida por el viento. Levantó la cabeza. La capilla estaba a unos metros, medio sepultada en la nieve. Rafael se detuvo. Solo es el viento, se dijo. Pero la campana seguía sonando, rítmica, con intervalos cortos, como si respirara. Trató de ignorarlo y siguió midiendo. Sin embargo, cuando se inclinó para anotar, una ráfaga violenta levantó la nieve y le arrancó el cuaderno de las manos. Se agachó para recogerlo, y por un instante, la luz de los faros proyectó su sombra alargada sobre el suelo blanco, hasta la puerta de la capilla. Sobre la nieve se distinguían huellas, difusas, pero recientes. El corazón de Rafael empezó a latir con fuerza. Era imposible que hubiera alguien allí. La zona estaba cerrada desde el otoño. Miró alrededor, sin ver nada más que niebla y nieve. Pero en el aire flotaba algo extraño, una sensación conocida, como cuando uno entra en una habitación donde la persona amada solía estar. Exhaló despacio y sonrió con amargura. 7 años, Rafael. 7 años, y aún sigues imaginando su voz. Rafael recogió el equipo y subió al coche. Antes de cerrar la puerta, echó una última mirada hacia la capilla. La puerta de madera se movía suavemente con el viento, emitiendo un chirrido leve. Como si alguien pronunciara su nombre en voz baja, encendió el motor. Pero este solo rugió un instante antes de apagarse. La batería estaba débil. Intentó de nuevo, en vano. Los faros se atenuaron. La pantalla del navegador parpadeó unas veces y luego se apagó por completo. Afuera, la nieve caía más espesa, cubriendo poco a poco las huellas de las ruedas. El viento azotaba en ráfagas blancas. Rafael permaneció quieto, mirando cómo la luz del tablero parpadeaba por última vez antes de extinguirse. Apoyó la cabeza en el asiento y esbozó una sonrisa irónica. Sí, Lucía. Rezar no arregla un transmisor averiado. En la oscuridad densa, solo quedaba el sonido de la campana de la capilla, tañendo breves y regulares golpes en medio del inmenso mar de nieve, y Rafael, el hombre que había dejado de creer en Dios, no sabía que, aquella noche, la fe que llevaba enterrada 7 años comenzaba a agitarse, despertando en el silencio que más temía. Cuanto más ascendía, más feroz se volvía el viento. La cordillera de Peña Sagra parecía haberse transformado en un laberinto blanco, donde ya no se distinguía el camino del precipicio. Rafael apretó la mandíbula, con las manos entumecidas sujetando el volante. El limpiaparabrisas trabajaba al máximo, pero la nieve volvía a cubrirlo todo al instante. Como si quisiera devorar la vista por completo. Los faros proyectaban una luz amarillenta y débil, que apenas iluminaba unos metros por delante. La pantalla del navegador seguía negra. Golpeó suavemente el tablero, sin resultado. Las ráfagas hacían vibrar el coche, y el rugido de la tormenta sonaba como miles de uñas rascando el metal. Rafael miró el reloj, casi las 10 de la noche. Suspiró, solo necesito pasar esta curva. Se dijo, la carretera comenzó a inclinarse más. Las ruedas patinaron ligeramente. Redujo la velocidad, pero la calzada parecía cubierta de una capa invisible de hielo. El indicador de deslizamiento se encendió en rojo. Rafael aferró el volante, intentando mantener el control. Pero bastó una pequeña curva y una ráfaga de viento más fuerte para que el coche se ladease. En ese instante breve y cruelmente lento,
Rafael vio a su derecha un vacío negro, el abismo. Todo ocurrió con una lentitud despiadada, sus manos resbalaron del volante, el coche se inclinó más. Las ruedas perdieron tracción y el vehículo comenzó a deslizarse, como arrastrado por una mano gigantesca. El chirrido del metal cortó el aire. Luego, el coche cayó por la pendiente. No. El vehículo golpeó contra la roca, dio una, dos vueltas, y se detuvo entre nieve y barro. El cristal se hizo trizas, las bolsas de aire se inflaron, cubriendo a Rafael en una nube blanca. Pudo oír el latido violento de su corazón, como tambores retumbando en su pecho. Y después, silencio absoluto, pasó mucho tiempo. No sabía cuánto, tal vez minutos, o una hora. Cuando abrió los ojos, un dolor punzante le atravesaba la cabeza. El aire olía débilmente a gasolina. Los faros aún emitían un resplandor tenue sobre la nieve que seguía cayendo, el coche estaba inclinado de lado, la puerta derecha atascada. Intentó empujarla, sin éxito. Los músculos parecían congelados. Su aliento se convertía en vapor frente al rostro. Buscó su teléfono, batería al 4%. Sin señal, maldición. Murmuró, desabrochó el cinturón, se inclinó y logró salir por la puerta del acompañante. Esta se abrió con un chirrido, lanzándolo de bruces contra la nieve, que le llegaba a las rodillas. El viento le golpeó de inmediato, cortante como cuchillas. Se encorvó, subió la cremallera de la chaqueta hasta el cuello y miró alrededor. No veía nada, solo niebla y un blanco infinito. Arriba, un muro de roca, abajo, la oscuridad del vacío. Tengo que subir. Buscar señal, pensó, tomó su mochila, el GPS portátil, una botella de agua y una linterna. Cada paso era una lucha. La nieve le llegaba hasta media pierna. Resbaladiza, obligándole a apoyarse en las piedras heladas. Cada vez que el viento soplaba, sentía la piel del rostro perforada por agujas. El rugido del viento se mezclaba con el latido de su corazón. Todo era una masa blanca, sin dirección. Rafael entrecerró los ojos, siguiendo el norte con la brújula. El camino de regreso había desaparecido. Solo sabía que debía ascender, ganar altura para emitir una señal. Pero el viento aumentaba. La tormenta de nieve caía con furia. Grandes copos descendían a torrentes, borrando cualquier huella tras él. Rafael respiraba con dificultad, sus pulmones ardían. El frío se infiltraba en sus articulaciones. Sabía que no resistiría mucho más, se detuvo, cayó de rodillas, aspiró profundamente. Alrededor, una oscuridad espesa, solo el haz amarillento de la linterna iluminaba los copos que caían. Y entonces, en ese instante casi desesperado, Rafael vio una débil luz dorada a lo lejos. Como una vela temblando entre la niebla, aquella luz diminuta no estaba quieta, titilaba. Aparecía y desaparecía, como si lo llamara. Rafael parpadeó, creyendo que era un efecto del frío. Pero al mirar de nuevo, la luz seguía allí, flotando entre el velo blanco. ¿Hay alguien ahí?, gritó con voz ronca. El viento se llevó sus palabras. Sin pensarlo más, Rafael empezó a seguir la dirección de la luz. Cada paso le pesaba como si arrastrara su propio cuerpo. Resbaló varias veces, golpeando las rodillas contra las rocas, pero se levantó una y otra vez. La luz lo guiaba, acercándose y alejándose, como si jugara con él. Cada vez que creía alcanzarla,
retrocedía un poco más, obligándolo a avanzar unos metros adicionales. El viento le azotaba el rostro, la nieve se enredaba en su cabello y su barba. Su respiración era entrecortada, su corazón latía con furia. Después de una larga caminata, Rafael vio ante sus ojos la silueta de una pequeña construcción de piedra, casi sepultada a la mitad por la nieve. Las paredes viejas estaban agrietadas, el techo goteaba, y una puerta de madera quedaba entreabierta. Sobre ella, un cartel desgastado mostraba apenas unas letras: Capilla del Silencio. Se quedó inmóvil. El corazón se le encogió de repente. Ese nombre, lo había visto en el mapa. El lugar donde la señal desaparecería por completo. El viento volvió a levantarse. Rafael se esforzó por avanzar y empujó la puerta. Esta gimió con un sonido profundo. Adentro, la oscuridad era total, salvo un rayo de luz que se reflejaba desde algún punto sobre una estatua de piedra de la Virgen, dañada, con el rostro inclinado, frío y sereno. A sus pies, un viejo pedestal de madera cubierto de polvo y nieve. La luz que creyó una vela no era más que el reflejo en un trozo de vidrio roto sobre el altar, que captaba un destello de su linterna y lo devolvía. Rafael soltó una risa seca, ahogada por el aire helado. Al menos hay techo. Cerró la puerta y se sentó junto a la pared. El viento seguía aullando afuera, colándose por las grietas con un sonido semejante al gemido de un viajero perdido. Rafael temblaba, frotándose las manos para calentarse. Sacó su teléfono, sin señal, solo 1% de batería. La pantalla titiló un instante y se apagó. La oscuridad lo envolvió. Rafael alzó la vista hacia la estatua de la Virgen. Una fina capa de niebla cubría su rostro de piedra. Dentro de la capilla, la oscuridad era espesa como alquitrán. El espacio, pequeño y estrecho, dejaba caer gotas frías del techo de roca sobre el suelo, marcando un ritmo constante. Rafael permanecía en medio de la estancia, su aliento formaba nubes blancas. El olor a humedad, madera podrida y piedra fría lo impregnaba todo, como si aquel lugar hubiese dormido durante décadas. Iluminó las paredes cubiertas de musgo y polvo. La estatua de la Virgen, en el altar, tenía medio rostro roto, la otra mitad conservaba una expresión dulce. A sus pies, trozos de cera vieja pegados a los ladrillos, huellas de quienes habían estado allí antes. Quizás viajeros perdidos o aldeanos montañeses. El viento se filtró por las rendijas, gimiendo como un lamento. Se subió el cuello del abrigo, tiritando. Las manos agrietadas por el frío, los dedos tan entumecidos que apenas los sentía. El golpe en la cabeza tras el accidente aún le dolía. Rafael inhaló hondo. Sabía que, si no lograba calentarse, su cuerpo caería pronto en hipotermia. Rebuscó en los bolsillos y encontró un mechero de viaje, ese objeto que siempre llevaba consigo por costumbre profesional. Pero no había nada que quemar, salvo unos mapas de papel húmedos y una pequeña vela que yacía en un rincón del altar. La vela era vieja, cuarteada, cubierta de polvo gris. Rafael la tomó. El olor a cera mezclado con tierra húmeda le resultó penetrante. Quizás alguien la había olvidado años atrás. La colocó sobre el pedestal, la resguardó del viento y encendió el mechero. ¡Tac! La chispa brotó, diminuta como un suspiro, y se apagó. Frunció el ceño, volvió a intentarlo. ¡Tac! Esta vez prendió. La llama tembló, débil, como una esperanza frágil. Rafael inclinó la mano, acercó la mecha. La cera comenzó a derretirse, un hilo de humo ascendió. Pero unos segundos después,
una ráfaga helada se coló por la pared, y la llama murió, se dejó caer, y la oscuridad lo devoró de nuevo. Afuera, el viento rugía más fuerte, como burlándose del esfuerzo humano. Rafael lo intentó otra vez, y otra. La llama prendía, se apagaba, prendía, se apagaba. Repitiéndose con el seco chasquido del mechero, a la séptima vez, se detuvo. Los dedos le dolían, el mechero ardía. Soltó una carcajada ronca. Su voz resonó débil en la habitación vacía, ni siquiera Dios puede ayudarme. El eco se estrelló contra las paredes de piedra y se desvaneció. Rafael se dejó caer al suelo, apoyando la espalda en el muro. Su rostro estaba pálido, la mirada perdida. Afuera, la tormenta arreciaba. La nieve golpeaba la puerta, el viento aullaba con cientos de voces. «Soy un idiota», murmuró. «Idiota por esperar algo de este lugar». Se frotó el rostro con fuerza, tratando de disipar el entumecimiento. El calor de sus manos era ya una ilusión. En ese instante comprendió que el silencio del lugar no era simple ausencia de sonido, sino una clase de silencio que obligaba a oírse a uno mismo, a escuchar lo que siempre se había intentado evitar. Rafael miró alrededor. Una cruz torcida colgaba en la pared, con una cadena oxidada, la pintura descascarada dejaba ver la madera ennegrecida. Junto al altar, un pequeño marco con el cristal roto. Dentro, la foto de un joven sacerdote sonriendo frente a esa misma capilla. Debajo, una inscripción casi borrada: Capilla del Silencio, que quien llegue aquí encuentre la fe en el silencio. Leyó despacio y soltó una risa amarga: fe en el silencio. Yo solo encuentro la muerte, y sin embargo, algo le dolió por dentro. Desde que Elena se había ido, nunca más había pronunciado esas dos palabras, fe. Durante 7 años había vivido como una máquina, trabajando, registrando, midiendo, reportando. La razón era su única muralla. Y ahora, en medio de las montañas nevadas, el único refugio posible era una capilla abandonada. Rafael cerró los ojos, apoyó la cabeza en el muro helado. Escuchó los latidos de su corazón, cada vez más lentos, fundiéndose con el ritmo del viento. Se preguntó si aquel sería el lugar del que Elena le había hablado, donde uno no necesita ver a Dios. Pero aún puede sentirlo. Un pensamiento fugaz lo hizo abrir los ojos suavemente. Miró de nuevo la vieja vela. La cera estaba rugosa, la mecha ennegrecida. No creía en los milagros, pero aún así se inclinó, recogió la vela y la enderezó, como si solo quisiera conservar algún hábito humano antes de rendirse. El viento afuera soplaba con más fuerza. El techo de la capilla silbaba y algunas tablas temblaban. Rafael se ajustó el abrigo al cuerpo, se recostó de lado e intentó conservar el calor. Pero el frío seguía filtrándose por cada pliegue, por cada fibra de su carne. La luz de la linterna se había extinguido por completo. La noche lo cubría todo. Miró hacia la estatua de la Virgen, aunque en la oscuridad, aún podía distinguir su silueta difusa. El rostro de piedra se inclinaba, como si lo observara. O como si le tuviera compasión. Inesperadamente, Rafael rió. Qué irónico. Yo, Rafael Muñoz, ingeniero geólogo, que alguna vez medí las entrañas de la tierra, ahora temo ser sepultado por la nieve. Su voz era ronca, pero en aquella risa había un leve temblor. Sentía su corazón latir cada vez más débil, los párpados más pesados. La nieve seguía cayendo,
constante, paciente, como el tiempo, y antes de dejarse llevar por el sueño. Rafael alzó una vez más la mirada. Una tenue luz se filtraba por la rendija del techo y caía sobre la estatua de la Virgen, haciendo que sus ojos de piedra parecieran brillar. Un pequeño destello, extraño, centelleó en la oscuridad. Rafael exhaló, tan suavemente que solo el viento pudo oírlo. Si aún puedes oírme, déjame ver tu luz una última vez. Sus palabras se disolvieron en el aire helado. El viento golpeó la puerta con fuerza, la tormenta pareció responder con un rugido más feroz. Cerró los ojos y sintió, o creyó sentir, una mano posarse sobre su hombro, cálida, ligera. Y luego nada, afuera la nieve seguía cayendo. Dentro, una pequeña vela yacía en silencio sobre el altar, aún sin encender. Pero como esperando algo para despertar, y Rafael, en ese instante entre la vigilia y el sueño, entre lo real y lo imaginario, percibió un leve resplandor detrás de los párpados. No sabía si era una alucinación o una verdadera respuesta del ser al que había negado, pero dentro de su pecho, por primera vez en 7 años, algo diminuto se agitó, como el calor de una llama que todavía no ha ardido. Solo unos segundos después de que su plegaria escapara de sus labios, un pequeño sonido rompió el silencio, pop. Nítido y seco, como el corazón que vuelve a latir tras una pausa. Sobresaltado, abrió los ojos. El encendedor en su mano chispeó, saltó una chispa, y prendió la cera de la vela. Entonces ocurrió lo impensable, la pequeña llama cobró vida, dorada, titilante, como una gota de sol perdida en pleno invierno. Por un instante, toda la vieja capilla se iluminó. No era una gran luz, pero bastaba para ahuyentar la oscuridad que durante tanto tiempo había cubierto los muros húmedos de piedra. El viento seguía colándose por las grietas, la nieve seguía azotando afuera. Pero la vela permanecía firme, sin moverse. Rafael la contempló sin pestañear, temeroso de que si lo hacía, aquella luz se apagaría. Su aliento temblaba, las lágrimas descendían lentamente por sus mejillas heladas. No sabía por qué lloraba. Tal vez por miedo, tal vez por asombro, o simplemente porque acababa de sentir algo que durante 7 años había negado, la presencia de algo más grande que la razón humana. No puede ser. Susurró con voz quebrada. No puede ser que una vela vieja, con la cera tan fría, arda así. Extendió la mano y la acercó a la llama, sintiendo el calor expandirse por su palma. Era real, tan real que le dolió el corazón. En ese instante, la imagen de Elena irrumpió en su mente, ella junto a la ventana de su casa en San Vicente, donde alguna vez vieron juntos caer la primera nieve. La luz en sus ojos entonces era igual a esta llama, suave, pero firme, como diciendo que toda oscuridad, algún día, se disipa. Rafael rió, una risa ronca y débil. Se secó las lágrimas, murmurando con voz temblorosa, ¿lo ves, Elena? Estoy hablando con el fuego otra vez. Afuera, la tormenta rugía, pero dentro de la capilla todo se volvió extrañamente sereno. La llama temblorosa se reflejaba en la estatua de la Virgen, y el rostro de piedra parecía sonreír. Cada vez que el viento aullaba, la llama solo se inclinaba un poco, sin apagarse, como si una mano invisible la protegiera. Rafael apretó los puños, invadido por una emoción imposible de nombrar. Ya no sentía miedo. Ya no sentía frío. Solo una paz silenciosa, rara, frágil, pero verdadera. Miró alrededor, los muros, el musgo, los ladrillos agrietados. A la débil luz, todo parecía revivir,
contar historias antiguas. La foto del joven sacerdote en la pared ahora era más nítida, rostro bondadoso, ojos luminosos. Rafael vio unas palabras grabadas al pie de la estatua que antes no había podido leer. La luz más pequeña basta para guiar al perdido en la noche. Repitió la frase en voz baja. Sus labios temblaron, su voz se fundió con el viento, la luz más pequeña. Cada palabra salía de su boca ligera como el aliento, pero pesaba en su corazón. Durante años había vivido como un ciego en la noche, sin luz, sin rumbo, aferrado solo a la terquedad de la razón. Había creído que solo la ciencia podía salvar al hombre de la oscuridad. Pero ahora, ante la débil vela que ardía firme en medio de la tormenta, comprendía que hay cosas que no se pueden medir, solo sentir. Se ajustó el abrigo, se incorporó y cubrió la vela con la mano, como temiendo que el viento la dañara. La luz se reflejaba en sus ojos, y en ellos reapareció un brillo juvenil, quizás. Esta sea tu respuesta, dijo suavemente, su voz quebrándose en el aire. Si es así, entonces ya la he escuchado. Sonrió. Una sonrisa verdadera, sin esfuerzo, la sonrisa de alguien que acaba de descubrir que no ha sido abandonado. En ese momento, Rafael sintió claramente que la vida regresaba a su cuerpo. Su corazón latía con más fuerza, la sangre le hervía en las yemas de los dedos. Se levantó, temblando, y dio unos pasos hacia el altar. La vela seguía ardiendo, incluso con más intensidad que antes, como si respondiera a cada uno de sus suspiros. Aquella luz no solo iluminaba la habitación, sino también su memoria, los años de juventud, las veces que él y Elena escalaron montañas para estudiar la geología, las noches en que se sentaban a mirar la nieve caer y ella decía, hay cosas, Rafael, que solo cuando lo perdemos todo, entendemos lo que realmente nos queda. Ahora lo comprendía. El viento soplaba más fuerte, la nieve golpeaba con furia, pero dentro de la capilla la luz seguía viva. La vela permanecía erguida como una columna de bronce, la llama oscilaba, pero no se apagaba. Rafael se sentó, cerró los ojos y dejó que aquella luz se reflejara detrás de sus párpados, una sensación de paz se extendió, abarcándolo todo. Sintió que su alma se aligeraba, como si los años de rencor, miedo y frialdad se disolvieran poco a poco con el calor de aquella luz. Afuera, la tormenta continuaba, feroz y densa. Pero adentro, en la capilla en ruinas, solo quedaba un hombre, ya no el incrédulo arrogante, sino alguien que estaba aprendiendo a creer de nuevo. La vela seguía ardiendo, y en medio de aquella noche de nieve infinita, Rafael Muñoz, el hombre que había perdido toda fe, finalmente volvió a encontrar su luz. A la mañana siguiente, la nieve aún no había cesado. La tormenta de la noche anterior había cubierto de blanco toda la sierra de Peña Sagra, el antiguo paso de montaña estaba casi sepultado bajo más de medio metro de hielo. En el centro de rescate de Cantabria, las radios chisporroteaban con voces entrecortadas, Equipo 3, informen su posición. ¿Alguna señal desde las coordenadas finales del ingeniero Muñoz? Negativo. La nieve ha cubierto todas las huellas. Pero creemos haber encontrado restos de pintura del vehículo. Continuamos inspeccionando la zona oeste. Los rescatistas no habían dormido en toda la noche. Todos sabían que, con una temperatura de 12 grados bajo cero, cada hora que pasaba reducía las posibilidades de que Rafael siguiera con vida. El teniente Ortega, jefe del operativo, observaba el mapa con las curvas del paso marcadas en rojo y fruncía el ceño. Es un hombre con experiencia. Si no está gravemente herido,
debió buscar refugio. Concentrémonos alrededor de la Capilla del Silencio. Las últimas coordenadas se detuvieron allí. El equipo partió al amanecer, cargando detectores térmicos, cuerdas de rescate y transmisores. La nieve les llegaba a las rodillas, el viento les azotaba el rostro, y cada paso pesaba como si arrastraran el cuerpo entero contra un muro helado. En el camino, uno de ellos vio un destello metálico bajo el hielo, una parte delantera del vehículo. «Aquí está», gritó, arrodillándose para apartar la nieve. El coche estaba inclinado, medio enterrado. El cristal roto, dentro, solo quedaban una mochila, un mapa y un cuaderno a medio escribir. No había rastro del hombre. Ortega abrió el cuaderno. Las últimas líneas eran unas coordenadas y una nota breve: el viento cambia. Descansaré al norte del paso. Levantó la vista hacia la ladera. A unos cientos de metros, entre la ventisca, se distinguía tenuemente el tejado gris de una construcción de piedra. ¿Por allí? Podría ser la capilla del mapa antiguo. Atravesaron la nieve profunda, subieron los escalones resbaladizos. La puerta de madera estaba entreabierta, gimiendo con el viento. Ortega la empujó suavemente, y todos se quedaron inmóviles. En medio de la estancia helada, un hombre yacía encogido, envuelto en su abrigo, el rostro pálido pero con un leve aliento aún visible. A su lado, sobre el altar de piedra, una vela casi consumida titilaba débilmente, dejando escapar un hilo de humo que flotaba en el aire. Ortega se acercó, se arrodilló y le tomó el pulso. «¿Está vivo?» «Dios mío, sigue vivo». Uno de los rescatistas exclamó, incrédulo: «Imposible. A esta temperatura, debería haber muerto congelado anoche». Lo cubrieron rápidamente con una manta térmica, le administraron oxígeno y pidieron un helicóptero de emergencia. Cuando lo sacaban afuera, la nieve aún caía suavemente, pero entre las nubes comenzaba a filtrarse un rayo de sol. La vela sobre el altar brilló una vez más. Y se apagó por completo. En el hospital regional, casi al mediodía siguiente, Rafael despertó. El olor del desinfectante y el pitido rítmico del monitor cardíaco llenaban la habitación. Todo le parecía difuso, pero el calor en su piel le confirmó que estaba a salvo. Una enfermera, al verlo abrir los ojos, llamó al médico. Un hombre de mediana edad, con bata blanca, entró sonriendo. «Señor Muñoz, ha tenido mucha suerte. No esperábamos encontrar con vida a nadie después de una noche así». Rafael intentó hablar, con una voz ronca, como viento entre las piedras. «¿Cuánto tiempo?» «Lo encontramos a unos 400 metros del vehículo. Estuvo allí casi 20 horas. Su cuerpo sufrió una fuerte hipotermia, pero curiosamente, su corazón seguía mostrando una actividad inusual». ¿Que lo mantuvo consciente? Rafael guardó silencio un largo rato. Su mirada se perdió por la ventana, donde la nieve aún caía sobre los tejados lejanos. Sonrió débilmente, como recordando algo. «Una vela», dijo despacio. «¿Ardió?» «Toda la noche». El médico frunció el ceño. «¿Una vela? ¿En la vieja capilla?» «En esas condiciones, no podría haber ardido tanto tiempo». Rafael lo miró, con una expresión serena y profunda. «Lo sé. No sé cómo fue posible. Solo sé que, mientras siguiera encendida, yo no podía rendirme». El médico lo observó un momento, luego asintió en silencio. «Hay cosas en la vida que no necesitan explicación.
y comprendió que aquel hombre acababa de volver del límite más frágil entre la vida y la muerte. Aquella tarde, cuando la noticia se difundió, el periódico local publicó un pequeño titular en una esquina de la página. Ingeniero geólogo sobrevive milagrosamente a una tormenta de nieve en Peña Sagra. Nadie conocía los detalles sobre la vela, salvo los rescatistas que habían visto con sus propios ojos el tenue hilo de humo que se elevaba desde el altar de piedra. Ortega, el jefe del equipo de búsqueda, cuando fue interrogado, solo dijo una frase y luego guardó silencio por mucho tiempo. He presenciado muchos rescates en medio de tormentas. Pero es la primera vez que sentí que entraba en un lugar sagrado. En una habitación tan fría que el fuego no podría existir, había una pequeña llama consumiéndose. Y un hombre aún con vida. Rafael permanecía en silencio en la habitación del hospital, con la mano aún temblorosa. Afuera, volvía a nevar. Miró hacia la pared, donde la bombilla proyectaba un resplandor amarillento. Una vez más, sintió que algo ardía en su interior, no aquella vela, sino la fe que creía extinguida hacía mucho tiempo. Y en el silencio, aquel hombre cerró suavemente los ojos y susurró un agradecimiento, sin dirigírselo a nadie en particular, simplemente al aire, hacia el lugar donde una luz frágil una vez le había guiado en la noche blanca infinita. Una semana después de ser rescatado, cuando su salud ya se había estabilizado, Rafael regresó a las montañas de Peña Sagra junto al equipo de investigación del Departamento Geológico. Quería ver con sus propios ojos el lugar que había estado a punto de ser su tumba, y también aquel donde una pequeña vela le había mantenido con vida. Aquel día el cielo estaba despejado, el sol dorado y suave bañaba las laderas cubiertas de nieve. No había tormenta, solo el leve frío del final del invierno. Rafael caminaba despacio, cada paso cargado de recuerdos y emociones imposibles de nombrar. Cuando los vehículos se detuvieron cerca del antiguo paso, miró alrededor y suspiró. Todo el paisaje había cambiado. La nieve se había derretido en parte, dejando al descubierto rocas oscuras con grietas del antiguo derrumbe. Su camioneta había sido retirada, quedaban solo las marcas de las orugas sobre el suelo. Pero la capilla seguía allí, pequeña, solitaria, antigua, y, extrañamente, aún en pie tras la furia de la tormenta. Entraron. El aire dentro era frío y quieto, como aquella vez en que Rafael despertó entre los brazos de la muerte. Pero ahora la luz del sol se filtraba por el arco de la puerta, iluminando la imagen de la Virgen y llenando el lugar de un dorado apacible. Un joven ingeniero se inclinó a observar el suelo. La vela ardía aquí, ¿verdad, señor Muñoz? Rafael asintió, con la mirada fija en el altar donde había permanecido encogido aquella noche. Aún quedaban restos de cera seca pegados a una grieta en la piedra. El joven ingeniero tomó algunas fotos y comenzó a medir y anotar. Tras casi una hora de inspección, rodearon la capilla. Uno de los investigadores señaló el muro occidental y dijo: «Aquí hemos encontrado la causa». Esta pared se había desplazado antes, formando un ángulo estrecho orientado al norte. Cuando llegó la tormenta, el viento entró y luego fue desviado, creando accidentalmente una zona de vacío temporal. Ese ángulo evitó que el viento barriera directamente el área donde usted se refugió. Otro añadió con entusiasmo, además. Los fragmentos de vidrio que vio aquella noche reflejaban la luz y el calor de la llama. La estructura rocosa alrededor retuvo algo de ese calor, poco, pero suficiente para que la vela ardiera más tiempo de lo normal. El joven ingeniero concluyó, con voz segura: «Todo tiene una explicación».
No es un milagro, sino una coincidencia perfectamente lógica. Miraron a Rafael, esperando su reacción. Pero él permaneció callado. La luz iluminaba su rostro, marcando las arrugas de quien ha visto el límite entre la vida y la muerte. Finalmente sonrió. Una sonrisa tranquila, bondadosa, sin discutir, sin negar, puede ser. Todo tiene una razón, como dicen ustedes. Pero a veces, lo más lógico es precisamente el milagro. El grupo guardó silencio. Rafael se acercó al altar, donde la Virgen seguía inmóvil, cubierta por una fina capa de polvo. La limpió con suavidad y contempló el rostro tallado, ojos de piedra serenos. Como si aún lo observaran desde aquella noche de nieve, dijo, con voz grave y cálida: antes no creía en nada más que en los números. Pero cuando el frío te roba el aliento y la oscuridad te envuelve, uno comprende que, a veces, basta una pequeña luz para volver a ponerse en pie. Aquella vela no solo iluminó la habitación, también me iluminó a mí. Una brisa ligera atravesó el marco roto de la ventana, levantando el polvo suspendido en el aire. Los rayos del sol lo atravesaron, brillando como 1000 destellos diminutos. Rafael contempló la escena, y una sensación de paz lo envolvió. Al salir de la capilla, miró una última vez hacia atrás. En sus ojos ya no había frialdad, sino una silenciosa gratitud, la de quien ha redescubierto algo que había perdido sin darse cuenta. En los días que siguieron, Rafael volvió a su vida cotidiana. Retomó su trabajo de supervisión geológica, pero ya no era el mismo hombre. En su escritorio, junto a la brújula y los instrumentos de medición del suelo, había ahora un pequeño objeto, una vela. Cada mañana, antes de empezar la jornada, la encendía. La tenue luz dorada se reflejaba en el marco de la foto de Elena, colocada justo al lado. Rafael miraba la llama, sonreía levemente y murmuraba, como un rito simple pero sagrado: gracias por no dejar que se apagara la llama dentro de mí. Ya no iba a misa cada semana, ni buscaba justificar o comprender lo milagroso. Para él, la fe ya no era una pregunta de si existe o no, sino la certeza profunda de que, en algún momento, algo, o alguien, nos impide rendirnos. Una tarde, Lucía, la hija de Rafael, vino a visitarlo. Se quedó inmóvil, mirando la vela encendida sobre la mesa, y preguntó suavemente: ¿aún enciendes velas? Papá. Pensé que ya no creías en esas cosas. Rafael sonrió con dulzura, la mirada perdida en la distancia. Sigo siendo un hombre de razón, hija mía. Pero la razón, a veces, también necesita un lugar para descansar. Esta vela me recuerda que la fe no necesita explicaciones. Solo existir. Lucía sonrió. Se acercó y puso una mano sobre el hombro de su padre. Ambos guardaron silencio, mirando la llama temblar, reflejando en la pared destellos que parecían el suave aliento del pasado y el presente fundiéndose en uno solo. Afuera, comenzó a nevar. Pero en la pequeña habitación del viejo ingeniero, la luz seguía siendo cálida, constante y más viva que nunca. La vela no ardía para ahuyentar la oscuridad que lo rodeaba, sino para recordarle a Rafael que la oscuridad nunca fue enemiga de la luz, sino el lugar donde la luz puede ser vista con más claridad. Pasó un año desde aquella noche de nieve, el invierno volvió, pero esta vez Rafael decidió por sí mismo regresar a las montañas de Peña Sagra, el lugar que una vez marcó la frontera entre la vida y la muerte. La nieve cubría de blanco los senderos serpenteantes, pero bajo la luz de la mañana ya no parecía una amenaza, sino un suave manto de plata sobre los hombros silenciosos de las montañas.
Su nueva camioneta se detuvo a mitad de la cuesta. Rafael apagó el motor y bajó. El viento helado cortaba la piel, pero él no tembló. Llevaba una mochila pesada al hombro, llena de herramientas, martillo, clavos, madera, pintura, brochas y una nueva cruz. No era tarea encomendada por nadie, ni promesa hecha a alguien. Era algo que él mismo había elegido hacer. El camino hacia la capilla seguía siendo escarpado. Sus huellas se hundían en la nieve húmeda, crujían bajo cada paso. A medida que avanzaba, sentía su pecho más liviano. Con cada paso, parecía dejar atrás una parte de su pasado, las noches de soledad, los remordimientos y ese vacío que lo había acompañado desde la muerte de su esposa. Al llegar, Rafael se quedó inmóvil. Capilla del Silencio, la Capilla del Silencio, seguía allí. Como si el tiempo la hubiera olvidado, el techo aún derrumbado por una esquina, las paredes cubiertas de musgo. La imagen de la Virgen inclinando la cabeza con mirada melancólica, pero ahora, ante sus ojos, ya no era una ruina. Era el lugar donde había vuelto a nacer. Se quitó los guantes, dejó la mochila y empezó a trabajar. El sonido del martillo resonaba en el aire quieto, mezclándose con el viento y ecoando por el valle. Reemplazó las maderas podridas, retiró las tejas rotas, volvió a colocar la cruz caída por las tormentas. El sudor se mezclaba con la nieve en su frente. Sus manos temblaban por el frío, pero en sus ojos brillaba la luz de una fe firme. Aquella que creía perdida para siempre. Al mediodía, se sentó a descansar en los escalones de piedra frente a la puerta. Desde allí podía ver toda la cordillera a lo lejos, los caminos finos como hilos cruzando el valle. Sacó de su abrigo una pequeña tabla de madera, grabada a mano con letras cuidadosas, temblorosas pero llenas de alma. Leyó en voz baja la inscripción: «Ningún lugar está abandonado si en él aún queda una oración». Clavó la tabla en la puerta de la capilla, la aseguró con clavos y dio unos pasos atrás para contemplarla. En ese instante, el viento cesó y las nubes se abrieron. Un rayo de sol atravesó el cielo y cayó justo sobre las palabras, haciéndolas brillar. Rafael sonrió, la sonrisa de quien ha comprendido que el milagro no está en la llama, sino en la mano que aún se atreve a encenderla. Meses después, comenzaron a circular historias sobre una antigua capilla restaurada en el paso de Peñasagra. Al principio eran los montañistas quienes lo contaban. Un anciano reconstruyó el lugar. Luego, los viajeros cansados que se refugiaban allí del frío descubrieron un calor extraño en su interior. Alguien había dejado una vela encendida. Otro, al verla, añadió una más, y así, con el tiempo, la pequeña capilla volvió a brillar cada noche de invierno, aunque nadie supiera quién encendió la primera llama. Un grupo de excursionistas escribió en el cuaderno del altar: «No sabemos su nombre, pero gracias por devolverle la vida a este lugar. Aquí se encuentra la paz sin necesidad de razones». Una joven, después de una larga caminata, rompió en llanto al ver las velas reflejadas sobre la imagen de la Virgen. Contó que acababa de perder a su padre y que durante todo el camino había deseado una señal de que él aún la acompañaba. Al leer la inscripción en la puerta, susurró: «Papá, te escucho». Desde entonces, la Capilla del Silencio dejó de ser un lugar olvidado. La gente empezó a llamarla la Capilla de la Luz, la Capilla de la Luz. Una tarde de principios de primavera, Rafael regresó una vez más. Esta vez no llevaba herramientas, solo un ramo de velas y una rosa blanca. La puerta de la capilla estaba entreabierta. Dentro hacía un calor reconfortante. En el altar, decenas de velas ardían, sus llamas reflejándose en las paredes como cientos de pequeños corazones latiendo al unísono.
Rafael depositó la rosa, acarició la vieja tabla de madera, las letras grabadas por él se habían oscurecido, pero cuanto más envejecían, más hermosas parecían. Cerró los ojos y murmuró: «Gracias, Señor, por mostrarme que la fe no consiste en creer en lo que se ve, sino en confiar en que, incluso en la oscuridad, hay una luz esperando ser encontrada». Una brisa suave atravesó la capilla. La vela junto a la puerta tembló, pero no se apagó. Rafael salió, y desde lejos vio el marco iluminado de la puerta brillar bajo el atardecer. Como una pequeña estrella en el corazón de la montaña, sonrió. Se colocó el sombrero y descendió por el sendero nevado, el mismo de siempre. Detrás de él, las velas seguían ardiendo, no solo dentro de aquella pequeña capilla de piedra, sino en el corazón de todos los que alguna vez se detuvieron allí, porque, en verdad, como decía la inscripción que él mismo grabó años atrás, ningún lugar está abandonado si en él aún queda una oración. Gracias a todos por dedicar su tiempo a escuchar y acompañar esta historia. No olviden suscribirse al canal, dejar un comentario y compartir este vídeo con los demás. Les deseo paz y felicidad.